Hey amigos, bienvenidos a Siguiendo sus Pasos podcast. Estamos siguiendo los pasos de Jesús en la última semana de vida y bueno, hemos llegado al día viernes. El día de ayer tuvimos un capítulo bastante intenso, bastante fuerte. Nos quedamos de hecho en suspenso, Jesús ahí orando en el huerto, ¿no? Y en plena agonía, Jesús. El día de hoy le hemos titulado Injusticia humana, amor celestial. Y es porque Jesús va ahorita en este tiempo a enfrentar un juicio bastante injusto, basado en mentiras, basado en calumnias. ¿Y todo por qué? Por amor. Todo por amor, por honor a su nombre, a su santidad. Y wow, o sea, hay mucho que decir sobre este día. De verdad es que hay muchos escenarios, pero bueno, vamos a tratar de centrarnos en lo más relevante. Y yo quisiera empezar con esta escena, ¿no? De Jesús en el huerto, Jesús ahí orando. Y dice la Biblia que Jesús estaba sudando sangre. Y bueno, alguien podría decir, oye, ¿esto es posible médicamente hablando? Y sí, de hecho sí es posible. Se le conoce como hematidrosis y está relacionado con un alto estrés psicológico. El doctor Alexander Metherell en el libro del caso de Cristo nos da una descripción de esto. Dice que lo que sucede es que la ansiedad severa provoca la secreción de químicos que rompen los vasos capilares en las glándulas sudoríparas. Como resultado hay una pequeña cantidad de sangrado en esas glándulas y el sudor emana mezclado con sangre. No estamos hablando de mucha sangre, obviamente, sin embargo, sí hay una cantidad pequeña de sangre. Ahora, lo que nos dice también aquí en el libro más adelante es que esta condición de extrema angustia y esta sudoración, la hematidrosis, lo que hace es que la piel la convierte en una piel demasiado frágil, demasiado blanda. Entonces, ¿por qué te menciono esto? Pues obviamente por lo que viene más adelante, ¿no? Y para que tengamos un contexto más amplio de lo que vivió Jesús las próximas horas, porque en este momento cuando él está orando en el Getsemaní son aproximadamente 9:10 de la noche y Judas llega con un beso, ¿verdad? Y como les decía yo ayer, y traiciona a Jesús, y Jesús es arrestado aproximadamente a las 11, entre 11 de la noche y 12 de la noche. Los discípulos abandonan a Jesús cuando es arrestado. Todos se van, con excepción de Juan y Pedro, que van ahí detrás viendo qué está sucediendo. Pero bueno, Jesús es abandonado. Al final pienso en Jesús en medio de todo esto, solo, pero él tenía una misión. A la 1 de la mañana Jesús es puesto en la casa de Anás y luego llevado a la casa de Caifás también y es juzgado ante el Sanedrín, ante estas personas religiosas. En plena madrugada Jesús no tuvo ni siquiera la oportunidad de descanso, ¿no? Entonces, por ahí de las 3 de la mañana, Pedro niega a Jesús por tercera vez. Esto lo mencioné el jueves, pero bueno, parece ser que ahí es a las 3 de la mañana cuando Pedro niega a Jesús por tercera vez. Y dice la Biblia que esta escena, imagínate esta escena, Jesús voltea a ver a Pedro, Pedro voltea a ver a Jesús, sus miradas se cruzan y Pedro se va llorando amargamente. Y sabes, entre todo este escenario que vamos repasando desde el jueves para el día viernes, los discípulos lo abandonan, los discípulos se quedan dormidos, Pedro niega a Jesús. No sé tú, pero yo pienso, wow, se parecen tanto a mí. O sea, me parezco tanto a ellos, porque así somos. Abandonamos muchas veces a Jesús, le negamos, pero Jesús sigue caminando.
Jesús sigue avanzando y eso personalmente me asombra. A las 5 de la mañana Jesús es encontrado culpable bajo varias mentiras, varias calumnias. Ya le han dado unas golpizas, los soldados le golpean, le escupen la cara, le dan bofetadas, puñetazos, y se empiezan a burlar de él. Después de todo este escenario es encontrado culpable, ¿no? Y es llevado ante Pilato. Pilato no encuentra razones por las cuales acusar como culpable a Jesús y entonces lo envía a Herodes. Herodes se emociona, Herodes al final se enoja con Jesús porque no le hace una señal milagrosa. Herodes se burla y lo trata con desprecio a Jesús y le pone un manto sobre de él y bueno, se burla y es puesto de vuelta con Pilato. Y está Pilato con Jesús otra vez ahí y pues no sabe. Yo veo a Pilato como confundido, no sabe qué hacer, pero está la multitud vuelta un monstruo. La multitud grita: crucifícalo, crucifícalo, queremos a Barrabás, crucifícalo. Y ahí está Barrabás, que es puesto en libertad sin merecerlo en el lugar de Jesús. Jesús toma su lugar y vuelvo a ver que ahí estoy yo, ¿no? Ahí estamos tú y yo, como un Barrabás, obteniendo la libertad que no merecía. Mucho de este escenario salvaje de la multitud gritando crucifícalo, crucifícalo, es la misma ciudad, y algo que me llena de intriga es que mucha gente que estaba ahí gritando crucifícalo, crucifícalo, eran las mismas personas que habían estado, bueno, no las mismas, pero algunos sí, que habían estado en la entrada triunfal poniendo sus túnicas cuando él entraba y poniendo las ramas y elogiando y aclamando a Jesús. O sea, esto es impresionante. Todo este escenario, todo este trayecto de escenario nos habla tanto a ti y a mí. Somos tan parecidos a estas personas. Y están ahí gritando crucifícalo, crucifícalo. Para esto ya son las 8 de la mañana. Pilato se lava las manos y simplemente accede. Y empieza un escenario que yo podría decir que es bastante tétrico, porque empieza un escenario de tortura, ¿ok? Y la tortura romana es conocida por evidencia histórica que era una tortura bastante salvaje, bastante terrible, brutal, ¿no? Y bueno, déjame leerte un poco cómo era el látigo con el que torturaron a Jesús. Dice aquí, vuelvo al libro del caso de Cristo, dice: el soldado usaba un látigo con tiras de cuero trenzado con bolas de metal entretejidas. Cuando el látigo golpeaba la carne, esas bolas provocaban moretones o contusiones, las cuales se abrían con los demás golpes. O sea, la contusión se abría con demás golpes. Además de esto, el látigo también tenía pedazos de hueso afilados, los cuales cortaban la carne severamente. Wow. Después sigue diciendo, perdón por este tiempo de silencio, pero es algo que llena la imaginación. Dice que la espalda quedaba tan desgarrada que la espina dorsal a veces quedaba expuesta debido a los cortes tan profundos. Los latigazos iban desde los hombros, pasando por la espalda, la parte superior de los glúteos y las piernas. Era prácticamente terrible, dice el doctor. Y hay otra evidencia. El historiador Eusebio describe la flagelación romana de esta manera. Dice: las venas de la víctima quedaban al descubierto y los mismos músculos, tendones y las entrañas quedaban abiertas y expuestas. De hecho, muchas personas en esta flagelación, en esta tortura, ahí morían por algo que se le conoce como
una conmoción hipovolémica. Jesús soportó esto. Y después de soportar esta aflicción, le es puesta una cruz, le es puesta un madero, y empieza su recorrido al Monte Calvario. Para esto ya son las 9 de la mañana. Y va en esa justa condición que te acabo de describir, corporalmente hablando. Pero no ha acabado todo. Jesús no se detiene, sigue avanzando, sigue en ese trayecto hacia el Calvario. Y yo me trato de imaginar que Jesús va avanzando y no hay razones por las cuales, a pesar de su sufrimiento, Él quiera renunciar. Hebreos 12:2 dice que Él aguantó la agonía de la cruz porque puso sus ojos en el gozo venidero. Wow. Sabemos que esto lo hizo por ti y por mí. Entonces Jesús es puesto en la cruz, llega al Monte Calvario, es puesto en la cruz, y en la cruz sigue la agonía y el dolor. Entonces, los romanos, dice el caso de Cristo, los romanos usaban estacas de 12 a 17 centímetros de largo, afiladas hasta terminar en una punta aguda. Se les eran clavadas en las muñecas y en los pies. ¿Okay? Entonces Jesús es crucificado. Ahora, ¿qué tanto dolor es ser crucificado? Bueno, es un dolor totalmente indescriptible. De hecho, aquí en este libro nos dice que se tuvo que inventar una palabra para describir la agonía de la cruz, la agonía del dolor de la cruz. La palabra es excruciante, que significa literalmente de la cruz. Entonces Jesús es puesto en la cruz alrededor de las 12 de la tarde, 1 p.m. Él ya está crucificado. Y hay varias cosas que yo quisiera resaltar, pero bueno, tal vez no nos daría tiempo, ¿no? Pero Jesús está ahí en la cruz. Tiene a estos dos ladrones, uno de cada lado. Jesús, hay varias como frases que Jesús dice, y quisiera que pudieras tú imaginarte esta escena con lo que te acabo de describir, que sabemos que Jesús, en qué condiciones físicas estaba. Se dice que cuando estaban en la cruz tenían que apoyarse en los pies clavados e impulsarse hacia arriba para poder tomar una que otra bocanada de aire y poder seguir con vida. Era como un reflejo. Entonces Jesús estaba en esta condición y aún así pudo perdonar. Pudo decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y posteriormente, a las 3 de la tarde, Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y fue consumada la obra. Consumado es como completo. Es como ha terminado, ha estado completo. Lo he terminado, se ha completado la obra, se ha completado la misión. Jesús muere a las 3 de la tarde. Solo. Ahí. Se sabe que el cuerpo de Jesús es bajado de la cruz y es puesto en la tumba antes de las 6 de la tarde, porque a las 6 de la tarde empezaba el día de reposo, el sábado. Entonces Jesús es puesto en la tumba, en una tumba que ni siquiera era de él. Y yo quiero ir concluyendo con lo que dice Isaías 53,
versículo 3 en adelante, dice: fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Versículo 7 dice: fue oprimido y tratado con crueldad, sin embargo no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Fueron nuestros pecados lo que lo pusieron en la cruz. Fue el peso de nuestros pecados, y Él tomó voluntariamente nuestro lugar. Se dio a sí mismo, se entregó a sí mismo en nuestro lugar, para que tú y yo pudiéramos dejar de ser enemigos de Dios. ¿Quién nos ha amado tanto como Él? ¿Quién nos ha amado tanto como Jesús? Jesús es puesto en la tumba y solo quiero terminar con esto. Había un propósito para todo esto, y era que tú y yo pasáramos de enemigos a amigos. El precio de esta reconciliación fue la vida misma de Jesús. Espero y puedas meditar en esto, espero puedas ver todo lo que esto significa, la salvación que Jesús nos da. Jesús, gracias Jesús. Ver cómo Él ha sufrido nos hace darnos cuenta que Dios no es un Dios ajeno. Nuestro Dios no es un Dios ajeno a nuestros dolores. Nuestro Dios sabe y reconoce, porque Él mismo lo ha vivido, porque Él mismo lo vivió en la cruz. Pues hasta aquí llegamos con el día viernes. Espero y tú puedas meditar de verdad en esto, y que puedas tomar un tiempo para agradecer esta gloriosa obra de salvación y redención. Aún nos quedan capítulos, aún quedan un par de días. Que Dios te bendiga. Esto es Siguiendo sus Pasos.